Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición acompañarles nuevamente. Espero que esté ahí reunido con su familia en la comodidad de su casa. Acompáñeme, por favor, a orar antes de iniciar la prédica, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, y aunque no podamos estar reunidos, Señor, aquí en tu casa como familia, Señor, sabemos que en espíritu estamos juntos, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú expresas tu palabra, tú pones tu sentir, Señor, a través de tu palabra en el corazón de cada uno, Señor, y te suplico, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Padre Santo, y que todo lo que se hable, Señor, sea dirigido por ti, Padre Santo. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche, mi amado hermano, el tema que es para hoy se llama la paciencia en la cuarentena. Y hemos visto, tal vez ya hace algunos días, hemos estado leyendo lo que es Santiago capítulo 5, pero lo hemos visto desde otra perspectiva y ahora quiero que me acompañe para compartirle lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. En Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8 y 9 dicen: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Hablar de paciencia, amado hermano, en este tiempo es muy importante. Dicen los diccionarios seculares, dan la definición de paciencia y número 1 dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y número 2 dice calma o tranquilidad para esperar. Y nosotros como familia, teniendo nuestro altar familiar, y aprovecho, amado hermano, a que espero en el Señor que tú también estés haciendo tu altar familiar y que el Señor te hable y se manifieste el poder del Espíritu Santo desde ahí en tu hogar. Y nosotros como familia hablando sobre la paciencia, me impactaba, mi amado hermano, cómo en esta semana de los que están cerca de nosotros y me han platicado y me he enterado, han habido accidentes de moto, impaciencia en la cola de los bancos ahora están repletos, las carreteras están llenas de automóviles, aún más tal vez de cuando nosotros teníamos un horario regular antes de que se decretara la cuarentena. Y yo decía, ¿por qué los accidentes?
Y es que la verdad, cuando ya llevamos mucho tiempo encerrados, faltos de nuestra libertad, por decirlo así, en las horas que estamos acostumbrados, ya se empieza a cargar el ambiente, ya viene la impaciencia, que sería lo contrario de la paciencia. Y la definición está bien clara, dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias de adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortalezas sin quejarse ni rebelarse. Pero seguramente a usted no le ha pasado, mi hermano, me comentaba o escuchaba el comentario de alguien ayer y decía, es que alguien me pasó empujando en la moto y yo iba bien en mi carril y eso, y de repente como que le quiere salir a uno la carne, ¿verdad, mi hermano? Y decía esa persona, me dieron ganas de decirle algo. Pero dice aquí, aún en el diccionario secular, dice tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas. Es parte de lo que estamos viviendo. Tenemos que ser tolerantes, mi amado hermano. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios y que no nos salga lo carnal, por llamarlo de una forma. Pero nosotros que estamos leyendo Biblia, dice la palabra que esa paciencia de la cual nos habla Santiago capítulo 5, versículo 7 y en algunos otros versículos, dice que es la G3114, que es macrosumeo, de lo mismo de la G3116, la 3114, la 3115, la 3116. Pero dice que esta paciencia, dice que es tener espíritu largo, que aguanta o que es paciente, es esperar con paciencia, es tardar en responder. Dice que es sufrido. Y cuando yo leía esa palabra sufrido, automáticamente me vino a mi mente cuando dice el amor es sufrido. Entonces, cuando nosotros tenemos paciencia, estamos demostrando amor a nuestro hermano, amor a nuestro prójimo, amor a nuestro vecino, a cualquiera que esté al lado. Tenemos que tener ese amor para los demás, mi amado hermano. Y también nos habla que de la paciencia de Job. Tal vez tú te recuerdas que creo que está en el versículo 11, donde habla de la paciencia de Job. Y cuando habla de esa paciencia que tenía Job, es otra clase de paciencia, que es la G5281, y dice jupomone, que es resistencia o aguante. Pero esta palabra me impresionó porque dice alegre. Aún en medio del sufrimiento fuerte que tengamos, tenemos que estar alegres como lo hizo Job. Pero más adelante vamos a estar hablando de Job, mi amado hermano. Y también tú me podrías decir, pastora, pero la paciencia también es un fruto. Claro, dice que es la G3115, esa paciencia es magrosumia, de lo mismo que es la primera que leímos, y dice que es longanimidad, que es soporte, que es aguante, que es paciencia, que es clemencia. Amén. Y quiero, por favor, mi amado hermano, que llevarte un poco a la historia. ¿Por qué Santiago escribió esto? Y no me voy a detener tanto tiempo ahí. Pero dice que cuando en la palabra dice por tanto,
es porque tiene que tomar en cuenta lo que estaba antes. Y lo que estaba antes dice que es, parafraseándolo, es porque habían personas que estaban siendo, ahí sí que agredidas, habían estado siendo tal vez, ¿cómo te podría decir? Explotadas por los ricos. Y entonces por eso viene Santiago y habla de lo que estamos hablando, de la paciencia. Y lo que sucede, mi amado hermano, que cuando Jerusalén en aquel tiempo no era un pueblo muy, como decirlo así, de mucha riqueza, un pueblo, una zona muy rica, pero y aún así los que tenían eran agredidos, pero vienen esas personas y llegan a conocer a nuestro Señor, a Jesucristo, y ellos vienen y pierden aún sus pertenencias por seguirle a Él. Eso podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 7 y capítulo 8, cómo la iglesia es perseguida por las personas de esa época porque seguían a Jesucristo. Y ahora a nosotros nos toca vivir, mi amado hermano, esta etapa difícil, esta etapa con dificultades, con escasez, pero lo hermoso es que el Señor no se queda con nada, mi hermano. Él, todo lo que tú haces por Él, Él recompensa. Y quiero que me acompañes a la carta de Colosenses capítulo 4 versículo 16 y dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses, en la iglesia de los Laodicenses, y que la de la Laodicea la lea también a vosotros. Esto es una carta que envió el apóstol Pablo a esta iglesia. Esto podrías decir tú, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero la palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, no tiene tiempo, es para siempre, mi amado hermano. La gente extrañaba la vida que ellos llevaban anteriormente. Tal vez tú puedes estar extrañando la vida que tenías antes de que fuera esta cuarentena. Aún viendo las publicaciones en el Facebook, entre broma y chiste, dicen: si me invitas a ir a no sé dónde después de esta cuarentena, no te preocupes, yo te acompaño aún a hacer cosas que tal vez antes no te gustaban. Igual la gente está extrañando su vida anterior, el salir al trabajo como lo hacía cotidianamente, el ir a estudiar, no digamos venir a la casa del Señor. Yo extraño mucho verte, mi amado hermano, espero que tú también extrañes mucho el vernos a nosotros. Es como cuando comenzó esto, es como cuando un hijo se despide, pero en medio de toda adversidad, el Señor está con nosotros, mi amado hermano. Las personas sufren cuando están en prueba, pero la ventaja que nosotros tenemos, mi amado hermano, es que tenemos la promesa, y esa promesa es la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 7 de Santiago capítulo 5. Y en Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta palabra es una palabra, mi amado hermano, que se puede malinterpretar. Decir de que
entonces los que son del mundo son los que van a sufrir y que nosotros como cristianos entonces no vamos a sufrir. No, mi amado hermano, en el mundo hay aflicción porque lo dice la palabra, ya sea todos vamos a sufrir, ya seamos cristianos, seamos creyentes o no seamos creyentes, vamos a sufrir. La diferencia es si vamos a padecer esa aflicción con Cristo o sin Cristo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer. Si voy a padecer por un motivo que es Cristo o voy a padecer y sufrir por mi motivo. Amén. Y yo sé que en los hogares, mi amado hermano, no todos han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y único Señor, pero es el tiempo. Yo sé que tal vez tú estás ahí atrás de la pantalla o de tu televisor o ya sea de tu celular y no ha venido esa salvación a tu vida. Yo te exhorto en el nombre de Jesús que tú aproveches este tiempo en medio de esta aflicción, porque como te leía, todos vamos a sufrir. Todos, creyentes o no creyentes. La diferencia es si tú quieres tener a Cristo dentro de tu corazón o no, o lo quieres pasar solo. Pero yo te puedo decir que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la adversidad, debemos de anhelar y tener esa paciencia, y tenemos esa paciencia nosotros como hijos del Señor, que aún en medio del sufrimiento tenemos alegría, tenemos gozo en nuestro corazón. Por eso es que sufrimos, pero acompáñame en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo. Y entonces viene el apóstol Pablo y empieza a exhortar a su hijo espiritual, a su hijo del alma, a Timoteo, y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo. Entonces quiere decir que la paciencia es parte de la doctrina, mi amado hermano. Y le dice, dices, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En el 11 dice, persecuciones, padecimientos, como a los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Un día, mi amado hermano, nosotros vamos a estar diciendo eso. Sí, tuve persecución, tuve padecimientos, pasé la prueba, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Gloria a Dios por eso, mi amado hermano, porque tú y yo no estamos solos. Y en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo creo que la palabra, mi amado hermano, habla por sí sola. Sí, vamos a padecer, pero Cristo padeció esa persecución. Y si nosotros somos de Cristo, vamos a padecer todo ello. Pero nosotros tenemos esa esperanza. Dice que tengamos, dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. No importa lo que padezcamos, mi amado hermano. No importa, esperemos pacientemente al Señor. Y sigue diciendo Santiago en el capítulo 5 y versículo 7 dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana
y la lluvia tardía. No me quiero detener mucho en lo que es la lluvia, porque eso ya lo hemos estado viendo. Pero sí debemos de seguir el ejemplo del labrador. Hemos hablado cómo el labrador siembra, prepara la tierra, cae la lluvia temprana para suavizar esa tierra que está muchas veces seca, dura, porosa, con suciedades, con maleza. Y entonces esa lluvia temprana viene a refrescar. Hasta usted, ahora que el Señor nos ha mandado esa lluvia, hemos podido hasta oler la tierra mojada. Pero entonces el labrador espera el tiempo para recibir ese fruto para la cual es necesaria esa lluvia tardía. Pero cuando hablamos de paciencia, mi amado hermano, hablamos de tiempo. Muchas veces a nosotros nos gustan las cosas así nos gusta, porque si no las hacen como nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos, nos ponemos de malas. Y ahora, en este tiempo, la paciencia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es el título de esta prédica? La paciencia en tiempo de cuarentena. ¿Cómo eres tú adentro de tu casa? ¿Cómo eres tú adentro de tu hogar? Yo tengo hijos ya no son casi niños, tengo desde 21 a 25 años. Y a veces la paciencia se tiene muchas veces más con el que es de afuera que con el que es de adentro. Entonces, este tiempo es hermoso. Este tiempo es donde el Señor nos está preparando, está cambiando aquellas cosas que no le agradan de mí. Entonces, debemos de verlo de esa manera, como el Señor nos va transformando, mi amado hermano, y debemos de ser pacientes y esperar como el labrador espera ese fruto, esa cosecha para ver tal vez visiblemente aquello el cual él sembró mucho tiempo atrás. Amén. Y dice la palabra, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y el 8 dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca, mi amado hermano, y es algo que nos debe de alegrar. Fíjate que en la antigüedad, las personas que eran perseguidas en aquel tiempo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, ellos se saludaban con una palabra de la cual nosotros nos identificamos fácilmente, y es Maranata. Maranata. Ese debe de ser nuestro saludo de hoy en adelante, mi amado hermano. En medio de la aflicción, tú sales al mercado tal día para no estar saliendo seguido, y te encuentras a algún hermano, en lugar de decirle que Dios te bendiga o decirle buenas tardes, buen día, buena noche, decirle Maranata. Cristo viene, mi amado hermano. Cristo viene. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo y lo confieso con todo mi corazón, que Cristo viene, mi amado hermano. Y en el libro de Primera de Colosenses, capítulo 16, versículo 22, dice, creo que, déjame verificar, mi amado hermano. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22.
El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, amado hermano. Di, el Señor viene. Y yo lo creo, pero en otras versiones es dura. Esa palabra es dura porque dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Qué fuerte, mi amado hermano. El Señor viene. ¿Tú amas al Señor? Cree esta palabra. Que esta palabra traiga en ti, amado hermano, esa alegría, esa exhortación a tu corazón. En Santiago capítulo 5, versículo del 9 al 11 dice, hermanos, no os quejéis uno contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Y en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos exhorta. Los profetas de la antigüedad sufrieron. Nosotros vemos a los profetas mayores, a los profetas menores, de los que habla la palabra, y vemos cómo cada uno sufrió, amado hermano. A uno le decían el profeta llorón, porque sufrieron bastante, pero nos exhorta a que nosotros, nos llaman bienaventurados, 3 veces dichosos, mi amado hermano, que cuando por la causa del Señor nosotros padecemos. Y nos tenemos que alegrar y declarar que nuestra redención está pronta, mi amado hermano. Nuestro galardón está pronto, así que no te desesperes. Te exhorto a que tú tengas paciencia, a que te deleites en el Señor en este tiempo. Y como hablaba de la paciencia de Job, eso nos lo dice en el versículo 11. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Claro, cuando nosotros vemos en Job, y acompáñame al libro de Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y podemos hablar de Job como él era un varón recto. Podríamos decir que Job muy bendecido, tenía riquezas, tenía sus hijos, tenía una esposa, tenía un nombre, mi amado hermano, y era muy bendecido por Dios. Pero en eso viene Satanás y le dice, sí, ¿cómo no te va a amar? Es fácil amarte a ti si mira cómo lo tienes, pero quítale eso, a ver cómo él reniega de ti. Y así puede venir Satanás muchas veces a nuestra vida. Puede que en un momento como ahora pueda aprovecharse aún de este virus y quitarnos esa paciencia a la cual nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tenerla por fe, mi amado hermano. Pero quiero decirte que aún Satanás tiene que pedir permiso para poder tocarnos, así como tuvo que pedirle permiso al Señor para poder tocar a Job.
Pero Job pasó mucho sufrimiento, mi amado hermano. Tanto sufrimiento que aún él quiso morir. Y en Job capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de, tú puedes leer más tranquilamente en tu casa cuáles fueron los padecimientos de él. Dice que acababa de llegar un mensajero y venía el otro con malas noticias, fue tocado con enfermedad, sufrió bastante, mi amado hermano. Pero Job siempre bendijo el nombre del Señor. De esa es la paciencia que habla Santiago en el capítulo 5, de la paciencia de Job, que aún en medio de sufrimiento, aún en medio de calamidad, aún en medio de este virus, aún en medio de la cuarentena, nosotros debemos de tener esa paciencia. Y recuérdate, cuando hablábamos de la paciencia, según el Strong, le agregaba esa palabrita: alegre, alegre. Pero usted no sabe qué es lo que yo estoy pasando con esta enfermedad, ese dolor. Usted no se imagina, me podrías decir. Pero aún en medio de eso, Dios te puede dar alegría, mi amado hermano. En este tiempo, nosotros platicábamos, no creas, y decimos: ¿cómo estarán los hermanos? Ya transcurrieron los días. Tal vez el dinerito que tenías guardado para emergencias o por cualquier cosa, tal vez ya se te acabó o se te está acabando. Y podrías decir: ¿cómo voy a estar alegre en eso? Ten fe, mi amado hermano. Ten fe. Ten esa paciencia. Ten esa paciencia, mi amado hermano. Que nada ni nadie te quite el gozo del Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la escasez. Que nadie, mi amado hermano. El Señor, a través del sufrimiento, nos forma. A través del sufrimiento, Él está quitando todo aquello que estaba de más, todo aquello que nos sobra. Mi amado hermano, dejemos que sea Él obrando en nuestra vida, mi amado hermano. Y dice: y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Nosotros debemos de esperar en Él, mi amado hermano. No esperar en que si tú o si tú calificaste. Yo la verdad no sé mucho, pero ayer me informaban de que aún lo que el gobierno va a dar lo va a llevar hasta tu casa. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y que tú que estés pasando necesidad, el Señor use ese medio para bendecirte, porque somos hijos de Dios. Aún dice la palabra que aún los que tienen, el impío recoge y amontona para dárnoslo a nosotros. Y el Señor es misericordioso. Cree en el Señor, mi amado hermano, y no te afanes, no te afanes. Y quiero terminar con esto que dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Dice:
Y es algo que nosotros debemos de decir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús, mi amado hermano. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que estás pasando a través de esta situación, toda escasez, aflicción, es para que nosotros veamos diferente, veamos al Señor como tal vez nunca lo habíamos visto antes. La aflicción produce eso, mi amado hermano. Tal vez sí, has escuchabas la palabra, escuchabas el testimonio de algún hermano de decir, sí, esto, lo otro. Has escuchado, lo habías escuchado, pero tal vez tus ojos no lo han visto. Y Él se quiere manifestar en tu vida de una manera diferente. Que tú puedas ver lo que Él puede hacer a través de este tiempo. Que aún en el tiempo de la antigüedad a sus profetas le llevó alimento a través de cuervos, a través de una viuda, a través de la multiplicación. Ten paciencia, amado hermano. Ten paciencia hasta la venida del Señor. Y digamos nosotros, Maranata. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor, porque tú nos hablas, Padre amado, a tiempo y fuera de tiempo. Tú nos exhortas, Padre bendito, y te rogamos, Señor, que esa paciencia, Señor, aún en medio de este tiempo, que la gente, Señor, anda afligida, que la gente anda apresurada, que la gente tal vez ande de mal carácter, Señor. Nosotros, Señor, seamos hijos tuyos y demostremos, Señor, con nuestro testimonio, Padre Santo. Sabemos que tú sufriste aflicción, Señor, y por ende nosotros también padecemos, Padre Santo. Pero estamos gozosos en medio de toda prueba, Padre Santo. Gracias, papito lindo. Gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar, Padre Santo. Sabemos, Señor, que nuestra recompensa está cerca. Nuestro galardón está cerca, Señor. Gracias, papito lindo. Fortalece a mis hermanos ahí donde están, Señor. Y que esta palabra, Señor, aquellos que no te han reconocido como su Salvador, Señor, que puedan hacerlo en este tiempo, Padre bendito. Quita toda dureza de ellos, Padre bendito, y pon un nuevo corazón en cada uno, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.